Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas otra vez a Plataforma de TVX, este espacio abierto para reflexionar sobre temas relevantes de la realidad de nuestro país. Un fuerte abrazo para quienes nos sintonizan fuera de nuestras fronteras patrias en diferentes lugares del mundo. Y a quienes están aquí, ¿verdad?, en el paisito y nos pueden sintonizar a través de las diferentes canales, plataformas y redes de TVX y de plataforma. Como estamos próximos a iniciar formalmente la campaña electoral, la próxima semana, la primera semana de octubre, es ya la apertura de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de febrero del próximo año. Yo quiero compartir con ustedes algunos temas que me parece que son temas urgentes, necesarios, inevitables del debate electoral. Es decir, temas de tanta trascendencia nacional que cualquier candidato o candidata que aspire a gobernar el país necesariamente tiene que referirse a ellos. Tiene que mostrarnos su visión sobre estos problemas y sus propuestas de solución. Voy a hablar de tres temas. El primer tema es el de las finanzas públicas. Ustedes saben que el tema de los recursos públicos, del manejo de los ingresos y los egresos, es un tema clave, un tema sensible en cualquier administración de gobierno. El segundo tema va a ser la seguridad ciudadana, ¿verdad? Un tema que en las encuestas, junto con las problemáticas económicas, aparece como el problema de mayor preocupación de la población. Y el tercero va a ser el de la gestión de los bienes hídricos, la gestión del agua, que es otro tema relevante, ¿verdad? Nuestro país está en estrés hídrico, hay un grave problema de deterioro de los recursos hídricos y ni siquiera se ha podido aprobar una ley, una política integral para la gestión de los recursos hídricos. Entonces, estos tres temas, a mí me parece que cualquier candidato o candidata que aspire a gobernar el país tiene que referirse a ello. Vamos con el tema de las finanzas públicas. En las finanzas públicas voy a mencionar cinco ítems que me parecen muy relevantes. Los primeros dos se refieren a los ingresos y los siguientes se refieren a los gastos. En relación a los ingresos, a mí me parece que es necesario que los candidatos presidenciales que encabezan el señor Nayib Bukele, el señor Carlos Calleja, el señor Hugo Martínez, deben de referirse a el combate a la evasión y a la elusión. En el país, el déficit fiscal que existe se debe en buena medida porque los ingresos son insuficientes, porque cantidades importantes de recursos públicos se van a la evasión de impuestos. Según la UCA, al año son 1.500 millones de dólares los que se van en la evasión. Según organizaciones como Oxfam, son 1.800 millones de dólares anuales que el Estado deja de recibir porque son evadidos, especialmente por grandes empresas. Y según cálculos del Ministerio de Hacienda, la cifra podría incluso rondar los 2.000 millones de dólares. Es necesario, señores candidatos, que nos digan qué van a hacer ustedes para combatir la evasión tributaria y también la elusión. En este país hay una veintena de leyes que promueven exenciones tributarias, que establecen subsidios para las empresas y que hay que ver si estos son necesarios o si no, ¿verdad? Si el Estado tiene alguna retribución de las empresas en materia de empleo, de innovación tecnológica, etcétera, a cambio de estas exenciones tributarias, y si no, pues entonces hay que revertirlas. Ese es entonces un primer punto, el combate contra la evasión y la elusión tributaria. El segundo punto tiene que ver con la necesidad de no postergar más una reforma fiscal progresiva.
una reforma fiscal progresiva inspirada en la lógica de que paguen más quienes tienen más. En este país tenemos que plantearnos el colocar impuestos directos al patrimonio que existen en otros países y que en el país existió, pero con la llegada de Arena al gobierno lo eliminaron. El gobierno de Alfredo Cristiani quitó el impuesto patrimonial, impuestos directos a las grandes ganancias empresariales, impuestos directos a las grandes transferencias financieras, impuestos directos a los bienes y servicios de lujo. Es necesario hacer esta discusión, que sienten posición los candidatos presidenciales sobre este tema. El tercero tiene que ver con, y aquí vienen los temas relacionados con el gasto, transparencia y combate contra la corrupción. Es necesario transparentar más el uso de los fondos públicos. Ahora que hay un debate fuerte sobre el tema de los fondos reservados, hay candidatos planteando regular lo de los fondos reservados, otros candidatos plantean eliminar estos fondos. Me parece que es necesario avanzar en la transparencia de los fondos públicos, en la rendición de cuentas, en institucionalizar los mecanismos de rendición de cuentas y en combatir fuertemente la corrupción. Entonces, ese es otro punto en el que tienen que sentar posición los candidatos. El cuarto punto tiene que ver con priorizar en la inversión social. Los recursos que tiene el gobierno debe de repriorizarse en el gasto social. Hemos conocido recientemente la triste noticia de que en el presupuesto para el próximo año se reduce el presupuesto para educación y otras áreas sociales. Esto no puede pasar. Es necesario que haya una reestructuración del gasto y que en esta reestructuración se priorice en la inversión social en salud, educación, etc. Y por último, me parece que un tema relevante en la relación con las finanzas públicas es la reestructuración de la deuda. El Salvador tiene altos niveles de endeudamiento. El presupuesto público se vuelve insuficiente porque grandes cantidades, más o menos en promedio entre 900 millones y 1.100 millones de dólares anualmente se usan para pagar intereses de la deuda, para pagar compromisos de la deuda que tiene nuestro país. Es necesario plantearnos una reestructuración. Hay que hablar aquí de la renegociación de la deuda. No se quiere hablar de renegociar la deuda con los acreedores. Recuerdan ustedes que cuando recién se iba a instalar el gobierno del expresidente Funes, Gerson Martínez salió planteando que El Salvador tenía que renegociar la deuda con sus acreedores. Y desde Brasil el señor Funes lo mandó a callar. Desde entonces en este país no se ha hablado de renegociar la deuda. Hay que renegociar los intereses, hay que renegociar los plazos, hay que renegociar canje de deuda, que El Salvador se compromete a avanzar en indicadores sociales a cambio del perdón de alguna deuda. Esto puede funcionar sobre todo con deuda que es con gobiernos. Y también en este tema de la deuda es urgente la reforma de pensiones. La deuda previsional que supera los 4.000 millones de dólares es insostenible. En este país hay que hacer una reforma profunda del sistema previsional. Deberíamos de plantearnos la renacionalización de las pensiones, porque esta deuda de las pensiones se generó con la privatización de las pensiones, cuando el Estado se quedó pagando a los pensionados, pero ya no recibió ingresos vía cotizaciones. Entonces empezó a endeudarse para pagar a los más o menos 90.000, 95.000 personas a las que todavía el Estado les paga pensiones. Entonces hay que hacer una profunda reforma previsional para resolver este problema de la deuda, que es una carga pesada sobre las finanzas públicas. Esos temas entonces en relación a las finanzas públicas: combatir la evasión y la elusión, reforma fiscal progresiva donde paguen más los que tienen más, más transparencia en el uso de los fondos públicos y combate a la corrupción,
reorganizar el gasto priorizando en la inversión social y reestructurar la deuda, renegociando la deuda con acreedores y haciendo una reforma profunda del sistema previsional. El segundo tema es el de la seguridad ciudadana. En la seguridad ciudadana es necesario que los candidatos presidenciales, que Calleja, Bukele, Hugo Martínez y el candidato del partido Vamos, presenten un abordaje integral, una propuesta de seguridad integral que combine de manera equilibrada al menos 4 componentes. En primer lugar, el componente de la represión. Es necesario la represión, la coerción, la aplicación de la fuerza pública del Estado, ¿verdad? Para contener el accionar de las pandillas, de los grupos criminales. Es necesario el componente de la represión, pero también el componente de la prevención. Debe haber una apuesta fuerte por la prevención de la violencia, por generar condiciones para que este país reduzca los niveles de violencia y de criminalidad. En tercer lugar, el componente de la rehabilitación. Hay que plantearle desde el Estado posibilidades de rehabilitación a personas que entraron en conflicto con la ley, que cometieron ilícitos, pero que tienen voluntad para reinsertarse a la sociedad y lo que necesitan es tener posibilidades dadas por el Estado. Y el cuarto componente es la atención a las víctimas. Es necesario la atención a las víctimas de la violencia. Entonces, por favor, señores candidatos, preséntenos propuestas integrales de medidas en materia de seguridad que combinen eficazmente prevención, represión, rehabilitación y atención a las víctimas de la violencia. En segundo lugar, es necesario que en materia de seguridad los candidatos presenten una apuesta fuerte por invertir en la educación, en oportunidades laborales, oportunidades educativas, en recreación, en programas de deporte, de cultura, necesarios para prevenir la violencia. En este país no van a dejar de engrosarse las pandillas si a nuestros adolescentes, si a nuestros niños no se les generan oportunidades. Es necesario entonces plantearse hacer fuertes inversiones en materia de prevención de la violencia. No podemos seguir con esta lógica de priorizar en lo represivo. Al interior del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia han llegado propuestas terribles. Por ejemplo, partidos como Arena, partidos como Gana, han enviado propuestas donde plantean que, por ejemplo, el fondo de la contribución especial, este impuesto que se puso a la telefonía y que es el que se usa para planes de seguridad, plantean estos partidos de la derecha que el 80% se use para represión y solo el 20% para prevención de la violencia. Señores, ustedes tienen al revés la cabeza, porque es a la inversa. Debería ser el 80% para la prevención y el 20% para la represión. Es necesario entonces que los candidatos presidenciales inviertan esta lógica y que le planteen al país la urgencia de invertir en educación, salud, oportunidades laborales, deportes, cultura, recreación, etcétera, para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que podamos prevenir la violencia. Y por último, yo quisiera escuchar de los señores candidatos un compromiso con el Plan El Salvador Seguro. El Plan El Salvador Seguro, que algunos lo han descalificado porque no lo conocen, el Plan El Salvador Seguro es un plan de seguridad que incluye los componentes que yo mencioné al principio de prevención, rehabilitación, reinserción, atención a las víctimas, y que fue elaborado en un consenso multisectorial en el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, donde participan el Estado, la sociedad civil, la empresa privada, la academia. Ese plan, y que es facilitado
todo este proceso por las Naciones Unidas a través del PNUD, necesita el compromiso, el respaldo de todos los candidatos y candidatas presidenciales. En esta semana hemos tenido una semana de la seguridad organizada por el Consejo de Seguridad Ciudadana y por las Naciones Unidas, y los candidatos presidenciales han tenido la oportunidad de expresarse al respecto. Y en el último tema, que les comenté 3 temas: las finanzas públicas, la seguridad ciudadana, y el último tema es la gestión de los bienes hídricos. Amigos y amigas, este país tiene un serio problema con el agua. En este país el agua se nos está terminando o se está contaminando toda. Casi el 100% de los ríos, más del 90% de los ríos y otros afluentes superficiales están contaminados y el agua ya no puede potabilizarse. Hay un uso irracional de los mantos acuíferos. Por ejemplo, acuíferos como el de Nejapa, de donde se abastece una parte del agua de San Salvador, está siendo extraído por empresas envasadoras de una manera ilimitada. Para el riego de la caña de azúcar se está priorizando el agua que deja de ser para el consumo de comunidades. Este país, si no aprueba una ley de agua que resuelve este problema, dentro de poco tiempo vamos a tener una situación de inviabilidad relacionada con la sequía, relacionada con la contaminación. Entonces, ya que tenemos un fuerte debate sobre el agua, en la Asamblea Legislativa hay 2 propuestas, hay 2 visiones. Hay una visión privatizadora de una propuesta de ley presentada por la NEP, y que la abanderan los partidos Arena, Gana, PCN y PDC, y hay otra visión de una propuesta que es impulsada por el resto de la sociedad, por las iglesias, por la UCA, por las organizaciones sociales, y que plantean la necesidad de una ley que reconozca el agua como derecho, que establezca un ente rector de las políticas hídricas totalmente público, donde no esté incorporada la empresa privada por el conflicto de interés que ellos tienen, y una ley que garantice la participación comunitaria en la gestión del vital líquido. Estos 3 principios debe de tener una ley para resolver el problema del agua, y los candidatos y candidatas presidenciales tienen que pronunciarse. Ahí dejamos entonces por ahora estos 3 temas o ámbitos temáticos en los que esperamos escuchar propuestas de los candidatos: finanzas públicas, seguridad ciudadana y gestión de los bienes hídricos. En la medida en que vaya calentando la campaña electoral, vamos a ir proponiendo otros temas para la discusión. Por ahora nos parece que en el arranque de la campaña electoral exijámosle a los candidatos propuestas sobre estos 3 temas urgentes. Muchas gracias y nos encontramos nuevamente pronto.